el método raro. Pues en este caso, bueno, y en las 3 anteriores también, yo tengo comprobado que cuanto más me documento, más rápido se lee la novela. Porque claro, es como que todo encaja y no hay nada que chirría, y esto no lo digo así, no sé, en un ataque de inmodestia, sino porque esa documentación también consiste en preguntarles a las personas que saben, ¿no? Que es la máxima de los periodistas, que dicen que no se trata de saberlo todo, sino de tener el teléfono o el correo electrónico de quienes saben, ¿no? Y aquí hay gente que sabe mucho de trenes, como Javier, por ejemplo, o por ejemplo cuando me mandaron la portada, yo se la envié a Fernando Martínez de Baños, un amigo nuestro común, y para preguntarle si este era el abrigo que llevaban los paracaidistas alemanes, y él me dijo que sí. Bueno, le quitamos unos galones porque era soldado raso, no era oficial. A Valentina la llevamos a la peluquería porque la habían puesto morena, y en la novela tiene mucha importancia que sea rubia por una serie de cosas que pasan. Y claro, y lo que me preguntaba Olga es que como es ficción pero basada en hechos reales, a esto los anglosajones le llaman faction, ¿no? Ficción basada en los hechos. Pues yo considero siempre que tiene que ser mixta. Por ejemplo, he leído muchísimo sobre el papel de los españoles en la resistencia, pero además de libros de ensayos, alguna tesis doctoral también, pues sobre cómo eran las circunstancias en ese momento, pero para que luego la lectura sea lo más ligera posible. O sea, toda esa es la información que yo me guardo, sobre todo para las entrevistas, que luego me preguntan si un submarino puede ir desde el Golfo de Vizcaya a Vigo, ¿no? Y entonces tengo que enviarles el artículo en el que me he basado y todo eso. Pero también suelo ver muchas películas ambientadas en la época, documentales, porque así eso me sirve pues para el atrecho, ¿no? Para ver pues desde cómo vestían a lo que comían, porque mi intención no es que el lector sienta que le estoy contando una historia, sino que se sienta allí y entonces, o sea, que sea como un acto de inmersión con los personajes. Y bueno, en la historia de investigación, pues que ha centrado sobre todo la novela, pues ha sido que ese dinero que se recaudó para reconstruir Canfranc cuando se quemó el 24 de abril del 44, yo he hecho todo el rastreo desde el Pardo, porque claro, se organizaron espectáculos de varietés, corridas de toros, partidos de fútbol, ecuestaciones populares, suscripciones en Francia y en América del Sur. Llegaron tantos millones de pesetas que mucha gente del pueblo de Canfranc me ha dicho que había dinero para reconstruirlo 5 veces de mármol y con los picaportes de oro. Y nunca llegó ese dinero. Y entonces mi trabajo de investigación ha sido ver dónde se quedó, porque el dinero, como sabéis, no se destruye, solo cambia de manos, ¿no? Y claro, y esto de que hay quien se aprovecha pues de la desgracia ajena, o lo de a río revuelto ganancia de pescadores, pues parece que está en la esencia de la condición humana, ¿no? Que hay cosas que no cambian, y me interesaba sobre todo rescatar esos hechos que sucedieron hace casi 80 años, y a la injusticia que supuso para esas personas que les quitaron la casa, el solar, se lo quitaron todo, por si no habían tenido bastante con el incendio, que bueno, por suerte no hubo víctimas personales y eso ya es bastante. Pues que claro, si hay una injusticia y no se sabe, como sabe algún abogado famosísimo de los aquí presentes, pues luego viene la impunidad, ¿no? Y que determinadas acciones, delitos en este caso, queden impunes, pues lo que hace es que se vuelvan a repetir una y otra vez, ¿no? Es que todavía es peor. Pues claro, lo que pasó es que cuando empecé a leer sobre Canfranc, hace ahora pues unos 10 años, yo vi que el mayor periodo de esplendor, ¿no?, de la terminal ferroviaria coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso no es que sea muy sorprendente, porque todos los que estamos aquí, pues yo creo que ya hemos perdido
bastante ingenuidad y sabemos que el mayor negocio es la guerra, ¿no? Entonces, que me interesó mucho, por eso en los dos casos es el telón de fondo, no son historias trágicas, porque claro, es como que la guerra está en Europa, ¿no? Porque entonces no se hablaba de Primera Guerra Mundial, sino de la Gran Guerra. No se decía en 1944 Segunda Guerra Mundial, sino que ellos decían aquí al menos la guerra de Europa, ¿no? Y entonces, que claro, es lo que has dicho exactamente, ¿no? Porque estamos muy sofisticados, ¿no? Con todos estos aparatos y estos inventos que nos rodean, y el móvil, que es como tener en el bolsillo desde una biblioteca infinita toda la música, y a la vez pues las guerras nos demuestran que no acabamos de evolucionar como especie, porque de repente se desata la violencia y volvemos a los tiempos primitivos y bárbaros. Y claro, y en ese sentido pues yo pienso, después de estos 10 años, ¿no?, de lecturas y demás, que siempre se desencadenan por motivos muy parecidos, territoriales, sobre todo económicos, de, pues no sé, materias primas o cuestiones así. Siempre mueren los mismos y son muy similares. Yo he hablado con periodistas estos días, por ejemplo, en Onda Cero Madrid me contaban que les habían mandado a la frontera entre Ucrania y Polonia, y me decían, si no fuera en color, eran las mismas imágenes de 1944, ¿no? Gente huyendo, con lo puesto, con los niños, y claro, y entonces da una cierta sensación, pues, de, en mi caso, no solo desasosiego, sino tristeza y mucha rabia, ¿no? Porque es como que de repente volvemos a estar en el mismo lugar. Entonces, por eso mi novela es un canto de esperanza. Por eso la pareja protagonista, él es del ejército alemán y ella es una chica del pueblo de Canfranc, que claro, está trabajando para los aliados, porque quería que fuera eso, ¿no? O sea, poner de manifiesto la posibilidad de la conciliación, y de que cuando estamos hablando de personas, como en este caso es Franz, ya no es un soldado alemán cualquiera, ella lo ha individualizado, ¿no? Y es una persona, y claro, y hay un suceso que se cuenta en la novela, y es que en los 19 túneles de la línea entre Canfranc y Jaca, en el primero hubo un atentado. Lo que pasa que esto yo lo he comentado con algunos especialistas y está referenciado, de hecho está en la enciclopedia aragonesa, pero no está documentado. Pero yo en la nota de autor he puesto que es así, pero sí que lo quería utilizar como detonante, nunca mejor dicho. Allí la resistencia hizo un atentado, aunque era territorio español, pero bueno, las fronteras, sabéis que en tiempos de guerra se convierten en elementos bastante difusos. Hay una frase de Maxau que me gusta mucho, que dice que las fronteras son esas líneas que no existen, pero por las que los hombres se matan, ¿no? Entonces, en el caso de esta novela, hay un momento en el que la resistencia francesa pone una bomba en ese túnel, el primero entre Canfranc en dirección a Jaca, y mueren muchos soldados alemanes. Y claro, y la gente del pueblo de Canfranc pues reaccionó de una forma como si les hubieran arrancado un órgano, ¿no?, de su cuerpo, porque decían que claro, ellos iban a la fonda, estaban en la cafetería del hotel, estaban en los bares, y para ellos se había creado ya una relación pues personal. Sabían que la madre de uno tenía reuma, que la novia de otro se llamaba Birgit o no sé qué, y entonces claro, es como que cuando el enemigo ya tiene nombre, apellidos, hijos, sueños, como que ya no es tan bárbaro, ¿no? Porque yo creo que la clave de la guerra es la despersonalización, ¿no? Pero bueno, confiemos en que sea la última, ¿no? Ojalá. Es que, claro, yo le debo a Aragón haberme convertido en escritora profesional, porque la novela anterior
Pues claro, prendió, ¿no? en el Alto Aragón, porque era lo que tocaba, después en Huesca, después en Zaragoza, y hubo un efecto contagio positivo, en este caso positivo, pero en el buen sentido. Y claro, y así se extendió al resto de España. Claro, como yo soy de Segorbe, pues allí me preguntan que, como he escrito Volver a Canfranc y El cielo sobre Canfranc, a ver cuándo escribo Volver a Segorbe y El cielo sobre Segorbe, ¿no? Y claro, y por ejemplo, pues eso, que yo sí que veo que en este caso yo no puedo quitar esa pieza clave que es Canfranc de mis novelas, porque ese escenario forma parte de la historia, ¿no? Porque yo no puedo ambientar una historia así en otro lugar porque pues no sería rigurosa. Porque claro, que hubiera un destacamento del ejército, que era la Brigada de Alta Montaña de Baviera, que estuvieran allí, que estuviera todo el trasiego, ¿no? Por la frontera de los minerales estratégicos, de todo lo que pasaba, pues eso pasaba pues en el corazón del Pirineo aragonés, ¿no? No lo puedo cambiar, y la verdad es que es lo que te decía antes, que estoy muy contenta, ¿no? Porque después del premio de publicar estas novelas, pues han venido otros muchos premios, como si fuera una estructura de cajas chinas, y por ejemplo pues esta tarde en Huesca, ¿no? Sin ir más lejos. En el caso del hotel, a ver, yo creo que toda rehabilitación es buena, porque llegó un momento en que la estación estaba muy mal, estaba abandonada, tuvieron que reconstruir la cubierta de urgencia, eso les costó ya 1 millón de euros hace unos 10 años. Si se hubiera dejado como estaba, habría acabado asolándose, porque sabéis que en el momento en que hay filtraciones, pues un edificio ya tiene el tiempo contado. Yo estuve en Fitur presentando el viaje teatralizado y la ruta literaria de Volver a Canfranc, y entonces presentaron el proyecto del hotel, y a mí lo que me gustó fue que han respetado mucho el estilo de 1928, de cuando se inauguró. Es Art Deco completamente, y no es como estos edificios que acaban siendo como una cáscara, ¿no? Que por fuera son tal cual, pero entras y son modernísimos y todo diáfano y todo blanco y no tiene nada que ver. En este caso no va a ser así, y bueno, pues yo creo que va a llenar de vida la estación. En este caso no serán viajeros sino huéspedes, porque como sabéis está cortado el tráfico hacia el norte ya desde hace 52 años. Pero bueno, yo confío en que esto sea pues un aspecto más para la reapertura, ¿no? En Francia sí que están avanzando bastante. Si llega un momento que los franceses ya están allí, habrá que ir, ¿no? También a responder los tertulianos. O sea que bueno, yo creo que han escrito seis capítulos, la adaptación de Volver a Canfranc a guión de cine. Los ha escrito Manuel Ríos San Martín, que es un compañero mío de Planeta, que además de escritor, porque él publicó La huella del mal y Donde haya tinieblas, es guionista. Él ha sido el autor de series como Sin identidad o, por ejemplo, Compañeros, ¿no? Esta serie que fue mítica. Yo les he dicho que no voy a participar en el guión y lo voy a revisar, eso sí, me muero de ganas porque me enseñen algo, ¿no? Pero yo creo que para escribir guión primero tendría que estudiar 5 o 6 años, y prefiero escribir, ¿no? Que ya he estudiado bastante. Entonces, yo lo único que les he dicho es que, claro, con esta tienen más argumento, ya temporada 2, ¿no? Que más o menos por el mismo precio, y me han dicho sí, más o menos. Digo, a ver, la estación la tenéis ahí, no hay que construirla, eso sí que sería caro. Y luego los interiores de cualquier serie que vemos siempre son estudios, en estudio, ¿no? Quiero decir. Y yo solo les he puesto una condición, y es que les he dicho que espero que la adaptación de Volver a Canfranc y de esta, si llega, pues que no sea póstuma, que me gustaría ir al cine o verla desde el sofá de mi casa, ¿no? Porque claro, los plazos editoriales ya son
larguísimos, porque como tú decías antes, desde que yo había enviado a Planeta mi dossier y luego la novela y demás, pues pasó casi año y medio hasta que se publicó, pues los plazos del audiovisual. O sea, ahora se están adaptando novelas que se publicaron hace 15 años, pero sí, tenemos que acabar. No, es que hemos perdido la noción del tiempo porque, bueno, nos ponemos a hablar de libros y no acabaríamos. Bueno, pues Rosario, un placer tenerte en Huesca y pues tenemos muchísimos años más, que sigas escribiendo